y amor, Señor. Pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Hola, es un placer saludarles. Mi nombre es Arlette Urdaneta y estoy conjuntamente con ustedes celebrando los 45 años de nuestra iglesia Filadelfia. Por muchos años atrás fui directora del Ministerio de Adoración y Alabanza de nuestra iglesia y para mí fue un placer y un honor poder trabajar, poder ser bendecida a través de esta hermosa congregación. Mis felicitaciones para los pastores, la congregación, su liderazgo y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Hoy quiero traerles un tema que fue uno de esos temas tan hermosos que pudimos cantar y adorar en ese tiempo tan precioso que teníamos delante de la presencia del Señor años atrás. Este tema es un tema precioso de Marcos Witt y quiero bendecirles, quiero que adoremos al Señor y le demos gracias al Señor y digamos, hasta aquí tú nos has traído, Jesús. En este momento me acompañan Albert Hiroquín, mi esposo, y Armi Serpa, productor, y por muchos años asistió a la iglesia Las Acacias allá en Caracas y ha sido una bendición poder compartir música de adoración con este siervo de Dios. Así que mis felicitaciones una vez más. Estamos agradecidos del Señor porque hasta aquí nos ha traído. Bendiciones para ustedes, iglesia. Y esto se llama Hermoso Eres. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
Señor. Qué hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso, precioso eres tú, Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la fuente de mi vida. Oh, oh, oh. Tú eres la fuente de mi vida. Ah, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Tú eres el anhelo, Señor. Tú eres el anhelo, Señor. Amén. La iglesia Filadelfia fue una casa, y más que una casa, mi familia. Fue una bendición poder estar allí y fue una bendición formarme como líder al lado del pastor Ender, su esposa y todo el grupo que conformábamos. Así que para mí es una gran bendición de vida poder haber sido parte de este hermoso ministerio de nuestra casa, de nuestra iglesia que es Filadelfia. Les bendigo. Hoy estamos aniversario, cerrando el mes. Un mes donde hemos celebrado un aniversario más de la iglesia. Y siempre todo aniversario, todo cumpleaños debe ser un tiempo en el cual nosotros reflexionemos quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y como iglesia, la iglesia como una institución creada por Dios, como una comunidad de fe. Una comunidad de fe, pero si algo define lo que es que es una comunidad de fe hacedora de milagros. Y cada uno de nosotros, usted puede decirlo, somos hacedores de milagros. Pero hay una serie de características de qué es la iglesia que nosotros debemos meditar y pensar hoy. Y por ello yo quiero que leamos juntos. Recuerdo que el año pasado conversaba sobre este pasaje, aquí mismo, y sentía la premura de Dios, de que, como decía el apóstol Pablo, oye, repite una y otra vez. Quizás señalando otro aspecto en relación a ello, pero que podamos meditar. Por favor, abra su Biblia. Libro de Marcos, capítulo 2. Y lo va a mantener su Biblia abierta, o si lo tiene también digital, puede tenerlo su teléfono, su tablet. Libro de Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12, vamos a leerlo. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así?
Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos asombrados se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dios añada bendición a su palabra. Y este pasaje que nosotros hemos leído en esta mañana, fíjense que narra la historia. No solamente lo narra el Evangelio de Marcos, también lo narra el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, y señala algo que para nosotros hoy en el siglo XXI tiene una importancia capital. Una importancia capital porque en mi manera de verlo, muestra claramente lo que es la iglesia, muestra la misión de la iglesia, muestra una iglesia que está centrada en Cristo Jesús, que la iglesia es una institución, una comunidad de fe, bajo los principios de Cristo Jesús, el dador de la vida, el Salvador. Pero que la iglesia no se paraliza, que la iglesia responde y tiene una dimensión de fe con una serie de características que es necesario hoy entenderla. Hoy estamos en crisis. Hoy el mundo está en crisis. Hoy nosotros estamos viendo una sociedad que está temerosa, una sociedad que realmente está en guerra. Y cuando uno dice en guerra, ¿cómo? Como si fuese una guerra fría. Una sociedad donde estamos observando no solamente la pandemia a nivel universal, a nivel mundial, que eso está creando una serie de desasosiegos, de temores, sino que estamos viendo cómo hoy en Venezuela en lo particular, en medio de esta crisis que estamos observando, mucha gente está paralizada, angustiada, deprimida. Muchas veces decía: oye, la iglesia está cerrada. Gracias a Dios que la iglesia aún cerrada se mantiene activa. Un mundo que se paraliza. Y fíjense que en esta historia Marco comienza a decir que el Señor Jesús llega a Capernaum. Y cuando llega a Capernaum, después de algunos días, porque Jesús siempre en su ministerio regresaba a Capernaum, y dice que estaba en casa. Este pasaje es clave para entender algo. Estar en casa es que estaba en casa de Juan Marcos, este mismo lugar donde en el libro de Hechos señala que en un aposento alto el Espíritu de Dios descendió con poder. Ese mismo lugar donde en un momento el escritor sagrado allá en Lucas señala que en una crisis tal, donde la iglesia estaba a punto de desaparecer, porque Jacobo, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Herodes, lo mató. Pedro lo mete en la cárcel, para también matarlo. Entonces la iglesia se reunió en casa, en este lugar, y estaban orando y clamando. Hermano, si algo es importante entender, que la presencia de Jesús en la iglesia es vital. Hermano, todo puede faltar, todo puede fallar, pero la presencia de Cristo Jesús nunca debe faltar en la iglesia, nunca debe faltar en nuestros hogares y nunca debe faltar en nuestras vidas.
Y hoy Jesucristo es real. Porque Jesucristo dijo, nunca os dejaré solo, huérfanos, sino que enviaré a ¿quién? Al Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Está en medio de nosotros, se hace presente. Y tal vez usted puede decir, oye, pero es que yo estoy viendo, mira, ¿cómo el Espíritu de Dios puede estar en medio de esto? Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. ¿Y dónde estaba el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque en medio del caos el Espíritu de Dios se mueve para traer orden. En medio de las tinieblas el Espíritu de Dios se mueve para dar luz. En medio de la enfermedad el Espíritu de Dios se mueve para dar sanidad. En medio de la esclavitud el Espíritu de Dios se mueve para dar libertad al cautivo, para dar apertura de las cárceles. Y el Espíritu de Dios está en Venezuela. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros, porque Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros siempre. Y la presencia de Cristo Jesús en la iglesia es fundamental. Y ahí estaba Jesús. Y usted sabe que cuando Jesús está, todo el mundo comenzó a acercarse. Eso es como que usted se puede imaginar que venga alguien muy famoso. Quizás un deportista, quizás un actor, para algunos hasta un político, y todo el mundo se acerca. Y dice el escritor que se acercaron al oír, y muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, o sea, ni siquiera. Y sabe algo, que es la segunda característica que es necesario dentro de la iglesia. Y la iglesia Filadelfia, en este tiempo, en medio de estas circunstancias, no solamente que el Señor está en medio de nosotros, sino que el Señor Jesucristo les predicaba la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios more abundantemente dentro de vosotros. La palabra de Dios tiene que estar, porque sabe lo que da libertad, la palabra de Dios. Sabe lo que salva, la palabra de Dios. Sabe lo que liberta, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios nos edifica. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abatidos? Lo digo por mí. De repente como sin fuerzas. Y el Señor recuerda su palabra. Y esa palabra llega a mi corazón y me levanta. O de repente algo que el Señor no considera y me dice en su palabra que hay una sola manera, una sola forma, y es de obedecer su palabra. Porque los que hacen la voluntad de Dios son como los que están sobre la roca, que vendrá viento, vendrá tormenta, vendrá tempestad, pero nunca destruirá su casa. Y cuando nuestra esperanza está en la palabra de Dios, nuestra vida está sólida en Cristo Jesús. Por eso como iglesia, Filadelfia está cimentada en Cristo Jesús y en su palabra. Y fíjense que cuando estaba predicando la palabra de Jesús, la gente le oía con avidez. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y como entonces vinieron a él a unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. No se podían acercar. Y fíjense lo que hicieron estos hombres. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, el versículo 4, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿La fe de quién? De ellos. La fe de ellos le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto es asombroso. Esto es uno de los pasajes que a mí más me origina un impacto. Al ver la fe de ellos. Tal vez el paralítico también tenía fe. O quizás estaba medio remodelón. Pero fíjense lo que es una fe dinámica.
Una fe que la iglesia de Jesucristo necesita hoy en el siglo XXI. Una iglesia que se levanta en fe y actúa en fe y comienza a romper puertas que están cerradas en fe y comienzan a abrir el techo en fe. Una fe que es dinámica. Y fíjense la característica de la fe de estos hombres. La primera característica de estos hombres es una fe que se contagia. Hermano, su fe y mi fe debe ser contagiosa. Muchas veces no tenemos fuerzas. Muchas veces estamos en un lugar y decimos, mira, ¿cómo tú ves la situación? Mal. ¿Cómo tú ves esto? Mal. Eso es verdad. Oye, pero yo no voy a negar que en un momento puede estar algo mal. Pero yo sí sé que Jesucristo es vivo, es real y está obrando en medio de nosotros. Y que Él cumplirá sus propósitos y sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso el hombre de fe dice, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y lo cantábamos hace un momento. Tu amor es fiel, tu amor no falla. Todo puede fallar, pero Jesucristo no falla. Y sabe, estos hombres que tenían fe contagiaron a otros. Eran 4, habían otros tal vez. Y comenzaron, mira, no, vamos, ¿qué tal? Mano, está cerrada la puerta, no se puede hacer. No se puede. Y usted sabe cómo a veces usted quiere hacer algo, ¿no? Lo llevan entre 4 porque una característica de la iglesia como comunidad de fe, la responsabilidad no es de una sola persona. La responsabilidad no es del pastor, no son de los pastores, de los ancianos, de los diáconos o de los ministerios. La responsabilidad es hasta de los anónimos. Ahí no aparece que estaba Pedro, Juan, Jacobo, Tomás. No. 4 personas que nadie conocía, pero que tomaron en actitud de fe para obrar en fe, porque la fe te permite obrar. Muchas veces queremos estar en lugares que nos vean. No, lo importante es lo que Dios ve, porque cuando Dios ve tu corazón, cuando Dios ve tu impacto, Dios obrará y Dios pagará conforme a sus riquezas en gloria que son abundantemente. Nuestro Dios es grande. Y estos 4 hombres no lo dejaron en uno solo. ¿Se puede imaginar a alguien cargando a un paralítico? No puede. Bueno, quizá aquí hay gente fuerte, que se ve que son fuertes y de repente, no, tranquilo. Pero no. 4. No peses una carga. Como iglesia, tenemos que entender que nosotros en fe, creyendo a Dios, que contagia a alguien, que es dinámico, pero que nos unimos. Una fe que se une bajo quién. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dígalo, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y mientras Él siga siendo rey, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerá, mi hermano, no prevalecerá. Y Él es Rey eterno. Él es Rey ayer, Él es Rey hoy y Él es Rey mañana. Y por siempre vivirá su palabra. Y en un tiempo, cuando usted crea que los cielos se cierran, que las oportunidades se cierran, que no hay solución, Cristo Jesús es nuestra solución y nuestra esperanza. Y en razón de ello, nosotros tenemos fe en Él. Nosotros no confiamos en nadie más. ¿En quién vamos a confiar? Dígame, ¿en quién? ¿En un partido? ¿En un economista? ¿En un filósofo? O tal vez, si hay una enfermedad, en un médico, o en un psicólogo, o en un consejero. No. Dios podrá usarlo porque Dios, mira, cuando Dios hará hasta que las piedras actúen a nuestro favor, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Por eso mi confianza está en Él hasta el final.
Y en base a eso nosotros actuamos y debemos actuar. Y fíjense que estos hombres contagiaron, se unieron, hermano, y se unen en un vínculo perfecto que debe estar entre la iglesia, el amor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Gloria a Dios, yo sé que ustedes aman a Dios. Hermano, pero Dios exige algo más. Amar a Dios y debe amar a quién más. ¿Amar a quién? Al prójimo, amar al prójimo, amar a tu hermano, amar al otro. Oye, hay gente que, hermano, cuesta amar, ¿o no? Quizás solamente me pasa a mí. Pero hay gente, hermano, que, oye, pero hay que amarlo. ¿Sabe por qué hay que amarlo? Porque la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Jesús en la cruz, aún orando, muriendo, oró, perdonando a aquellos. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Hermanos, el amor es lo que permite que nosotros, a esa gente que no cree en Dios, a esa gente como este paralítico lleno de pecado, un paralítico enfermo que no podía acercarse a Dios, por amor se unen, creyendo que había alguien que podía sanarle, a alguien que podía libertarlo, y lo llevan a Jesús. Eso eran verdaderos hacedores de milagros. Hacedores de milagros, porque mi poder no es nuestro. Es lo que dijo el apóstol Pedro. No crean que es mi poder, no crean que es mi piedad. Cuando le dijo al paralítico en la puerta del templo, mira, levántate, y lo asió y lo levantó. No, porque era el que actuaba en él. Y en la iglesia tiene que actuar el poder del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Óyeme bien, el poder del Espíritu Santo actúa en tu vida porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un instrumento de Dios, tú eres un hacedor de milagros para la honra y gloria de su nombre. El poder es de Él. Lo único que tú tienes que hacer es llevarlo a los pies de Jesús, orar por Él, y Dios hace la obra. Dios hace la obra. Que tú ves que alguien está enfermo, ora por él. Que tú ves que alguien está deprimido, háblale la palabra. Porque el milagro lo hace Jesús. Pero paradójicamente tú eres el hacedor de milagros. Y cuando ellos lo llevaron, fíjate que esa fe que se contagia, que se une, que ama, es una fe que se compromete. ¿Y sabe lo que es una fe comprometida? Llegamos a la puerta. Lo hice mucho. Lo cargué de no sé dónde. Vengo y lo traigo acá. Y cuando lo traigo ahí veo que no puedo entrar. Yo hice el esfuerzo. Me costó. Pero no hay nada que hacer. ¿Sabe lo que hicieron estos hombres? No se quedaron ahí. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Subieron al techo. Comenzaron a desarmar el techo. Desarmaron el techo. Lo bajaron y lo llevaron a los pies de Jesucristo. Una fe comprometida. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios lo puede usar? Que Dios te está usando. Una fe comprometida. La fe comprometida va más allá. Va más allá. No, eso tiene que hacerlo, mira, los ancianos. No, eso tiene que hacerlo el pastor. No, eso tiene que hacerlo los diáconos. No, eso tiene que hacerlo el ministerio de oración e intercesión. No, eso tiene que hacerlo los jóvenes. No, eso tiene que hacerlo las mujeres de impacto. No, eso tiene que hacerlo los adoradores, los músicos. Mira, cuando ellos ministran que el Espíritu de Dios se derrama, ellos tienen que hacerlo. Pero cuando hay obstáculos, la iglesia supera obstáculos, vence obstáculos, se activa en fe. Porque la iglesia es una iglesia que acciona, que actúa. Todo podrá estar paralizado, pero el Espíritu de Dios mueve a sus hijos, mueve a la iglesia, actúa en fe, comienza a orar en fe. Y
cuando estos hombres de Dios que conocían a Jesús llevaron y vieron el obstáculo, ellos superaron el obstáculo, ellos actuaron. ¿Qué hay? Oye, gloria a Dios. Hay un obstáculo, sí, no pueden entrar. ¿Ya se acabó? No se acabó. Y lo llevaron a los pies de Jesús. Cuando lo llevan a los pies de Jesús, ¿sabe lo que hace Jesús? Porque nuestra labor como iglesia, nuestra labor como hijos de Dios, es llevar a las personas a un encuentro con Jesús. Cuando llevamos a un encuentro con Jesús, es un encuentro con su palabra, con su perdón y con su salvación, con su sanidad. Y eso es lo que hace Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que llegan con el hogar desbaratado, destruido, con una vida realmente llena de fracasos, con una situación hasta enfermo? Personas que andan quizás bien económicamente, quizás bien profesionalmente, quizás con esto, pero con su corazón deshecho. Pero cuando tienen un encuentro con Dios, Dios perdona. Y el perdón trae libertad. No importa el pecado, lo malo que sea una persona, cuando tiene un encuentro con Cristo Jesús, es un encuentro que redime. Y la palabra carcome el corazón duro y lo convierte en un corazón sensible a su palabra y lo transforma. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a los pies de Jesús, porque en los pies de Jesús hay libertad, en los pies de Jesús hay liberación, en los pies de Jesús hay sanidad y en Él hay perdón. Un perdón extraordinario. Y cuando hay perdón, entonces podemos, lo que le dijo Jesús a este hombre. Porque mucha gente, no, ¿cómo va a perdonar pecado? Y demuestra a quién es la cabeza de la iglesia. No es un hombre, es Cristo Jesús, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y resucitó, y no solamente resucitó, sino que está sentado en lugares celestiales con Cristo y ha de volver otra vez, vendrá otra vez, vendrá por nosotros, sanará esta tierra, libertará esta tierra con su medida, con su poder. Esa es la cabeza de la iglesia. Y cuando eso ocurre, ¿sabe lo que hace a un paralítico? Que le perdona los pecados, que lo ordena, que lo liberta. Inmediatamente lo hace asumir una responsabilidad. Aquí te digo, versículo 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso es lo que es la iglesia. Lo lleva a los pies de Jesús. Oye la palabra de Jesús. Recibe libertad y sanidad en Cristo Jesús. Pero la iglesia no crea dependiente. La iglesia es una institución donde se interrelaciona. Y aquella persona que no podía caminar, comienza a caminar, comienza a hablar y toma su lecho. Él podía decírselo, llévenselo ustedes. Pero Jesús no le dijo, mira, agarren sus lechos. No, le dijo al paralítico, toma tu lecho, vete a tu casa, vete. Después de perdonarle los pecados. Hoy quisiera concluir, mis amados hermanos, preguntando dónde estamos nosotros hoy. ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy? Hoy hay un mundo que está paralizado. Un mundo donde hay incertidumbre, un mundo donde hay temor. Un mundo donde hay tal grado de confusión ideológica. Donde hay tal grado, mira, de teorías políticas, sociales, que tratan de deformar al que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Hoy tenemos un desafío enorme. Hoy se trata de dibujar la imagen de Jesús. Hoy no quiere que la persona se acerque a Jesús. Y hoy la iglesia tiene que levantarse, superar los obstáculos ideológicos,
superar los obstáculos físicos, superar los obstáculos incluso tecnológicos, para presentar al verdadero Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Ese es el mundo que hoy vivimos. Ese es el mundo que hoy Venezuela enfrenta, que hoy Filadelfia tiene que enfrentar. Y la pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Podemos estar tal vez luchando con nuestras circunstancias difíciles, realmente es duro. Podemos tal vez estar, mira, se va la luz, no hay gasolina, no hay agua, tal vez inclusive el gas en algunos sitios no tiene y la bombona no pueden cantar, y entonces está. Pero por encima nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos. Somos iglesia Filadelfia. Somos una iglesia local en medio de la iglesia universal de Cristo Jesús. Hoy hay hermanos que no se pueden reunir como nosotros, sino por la pandemia, porque nos matan. Hoy hay algunos que son perseguidos. Hoy hay algunos que están realmente en una situación difícil. Pero hay un mundo que exige una iglesia con fe, una fe dinámica que actúa, que se levanta y que comienza a obrar conforme al corazón de Dios. Que a veces somos distintos, que a veces no nos ponemos de acuerdo. Eso es lo grande de la iglesia, unidad en la diversidad, unidad en lo distinto que somos. Yo soy negrito, quizá hablo un medio raro, quizás algunas cosas distintas, pero somos uno. Tenemos un solo Dios, tenemos un solo intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y a veces tenemos que tolerarnos, soportarnos, amarnos y actuar en fe. ¿Cuántos estamos dispuestos a actuar, a hacer milagros en este tiempo? ¿Cuántos podemos comprometernos a ir más allá, para la gloria de su nombre? Somos llamados a hacerlo. Somos llamados a hacerlo. Dios nos colocó en este tiempo. Hoy nosotros debemos levantarnos en fe y por fe. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.